¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y el día de hoy vamos a tener un tema que por ahí nos habían estado medio solicitando en una cuestión más educativa, en formas que el contador puede ejercer su profesión y que es necesitado en algunas ramas en específico. En este caso, vamos a hablar de un contador en producciones de televisión. Con esto quisiera yo dar también una cuestión de un antecedente y un panorama que es meramente educativo, vinculándolo con la cuestión de las funciones que tiene un contador y que lo vamos a ir demostrando o mostrando gráficamente como una forma de visión de para qué es necesitado el contador, no como el contador propiamente de un ente económico, sino más bien en algo más práctico en producciones de televisión. Y para eso me estoy acercando con un gran amigo. Él es joven en el sentido de que tiene menos años que yo, pero tiene una experiencia a nivel de empresas en las que ha pertenecido y también de las que ha estado laborando, y entre una de ellas es de una cadena de televisión que ha sido cuestión internacional y que al ratito nos estará platicando un poquito más para poder definir la cuestión de la estructura. Él es también egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. Le gusta también mucho tener el acercamiento con los jóvenes de la bancaria. Ha tenido diferentes pláticas. Le gusta también estar haciendo artículos para la revista Veritas, justamente enfocando al área que él tiene su expertise, que es justamente ser un contador de empresa, pero enfocado a diferentes áreas como contralor financiero en alguna de ellas, y nos va a ayudar el día de hoy para poderlo explicar. Él es licenciado en Contaduría Pública y también es especialista financiero de impuestos. Él es César Villedo. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, pues todo un gran gusto de estar aquí contigo. Gracias por la presentación. Espero que les sea de su agrado y que para aquellos que tienen la duda, porque qué bueno que adelantamos este tema, porque justamente en una de las conferencias que di en la bancaria el año pasado, me preguntaron, oye, yo quisiera saber un poquito más acerca del contador de producción, me gustaría saber cómo me puedo desarrollar y qué actividades puedo hacer, ¿no? Porque ya sabes que la industria de la televisión llama mucho a los jóvenes. Entonces, bueno, si este es un motivo para que ellos se sientan más entusiasmados en encontrar hacia dónde encaminarse en la carrera, pues qué mejor. Y como comentas, ¿no? Todo esto es de forma informativa y educativa para aquellos que también les interese y tengan la cosquilla de qué es un contador de producción o cómo se ve la contaduría pública desde una empresa en la industria de la televisión. Y aparte, como lo estaba ahorita comentando, César, creo que, como también lo estás diciendo, el acercamiento con los jóvenes, en el que vean las posibilidades, en lo que se pueden desarrollar, que no solamente es una cuestión de registro, que sí va mucho en un análisis financiero, que sí va en una cuestión de un análisis de los gastos que generan las producciones, que también va en la cuestión de generar un valor a este tipo de producciones que en alguna ocasión estuvimos platicando tú y yo, que las normas de información financiera mexicanas, por ahí en el A5, me dice la naturaleza de un activo y que ese activo, cerrándolo en cuatro cosas, que tiene que estar controlado el activo, es de eventos pasados, es cuantificable, y para mí la más importante que sería beneficios económicos futuros. Cuando una sociedad, una producción, que en este caso que lo que vamos a estar platicando, está generando ingresos recurrentemente, pues bueno, ya se tiene identificado el propio costo de esta producción con la generación del ingreso. Pero hay en algunos casos en que se genera una producción donde se tiene que estar llevando pormenorizado la cuestión de los gastos para poderlo repercutir, y mientras no haya una generación de ingresos, porque todavía no ha salido la serie, la película o el programa hacia afuera, pues se queda como un activo, y hasta el momento en que genere ese ingreso, ya sea por medios de tema de publicidad o que se vende a una cadena de televisión
o algo, se va a ir enfrentando la cuestión del ingreso. Entonces, creo que aparte de este panorama de ver que los números reditúen financieramente, también es importante llevar un control y hasta de cuestión presupuestal, como lo estaremos platicando en un ratito, ¿no, César? Sí, es correcto todo lo que dice, sobre todo porque es muy interesante, sobre todo en la parte en la que te vayas a desarrollar. Como lo comentabas, una parte pueden ser películas, solo sacas una película, y cuánto dura el rodaje, o por ejemplo una serie de televisión, también depende de cuánto tiempo dure la serie de televisión. Generalmente para las series de televisión hablamos de semanas, porque es la forma en la que controlamos cómo se hace la producción. Pero cuando hablamos de temas como un noticiero, es un poquito más complicado porque ese es el día a día. Puede ser que se tengan todos los días, siempre hay noticias, ¿no? Y puede ser que tú tengas programado como productor tres notas durante un día, los más importantes, pero de pronto sale un breaking news. ¿Qué es un breaking news? Por ejemplo, si hay una marcha que de pronto se organizó, se empezó a hacer, si ya se incendió algo, los guachicoleros, algo que surja de inmediato, que no se tenga planeado, entonces en ese momento también es algo de imprevisto y tienes que salir a grabar y tienes que organizarte y entregar toda la información posible ese mismo día. Entonces es un poquito más del día a día y que los resultados los entregas generalmente a final del mes. Ese es más cuantificable de forma mensual. Y la otra parte que son los espectáculos, la parte como de revistas que te enseñan un poquito de los shows, un poquito de la farándula, un poquito de cómo, por ejemplo, en las mañanas hay algunos shows que son como de que primero que la parte de cocina, después que tips para las mamás, después que hacemos algunos ejercicios, todo ese tipo de shows también es otro tipo de proyectos. Y generalmente cuando tú trabajas para la industria de la televisión, o te vas a la parte de las series de televisión, si es que es una empresa que hace series de televisión, o te vas a la parte donde haces también lo de las noticias y todos estos espectáculos, porque es un poquito distinto la forma de manejarlo y que vamos a platicar un poquito más adelante. Igual, la forma de reconocer el ingreso, como comentas, es completamente distinto, justo lo que acabo de comentar, de que cómo es el proceso y la operación, también se ve reflejado en los estados financieros este tema, y bueno, sobre todo la parte de los impuestos y el IVA, ¿no? Que esa es una parte muy importante, sobre todo si te encuentras en una industria de televisión que trabajas en México, pero exportas ese filme, lo llevas al extranjero, también es muy interesante esa parte. Oye, ahí César, entonces un poquito también, creo que acabas de dar una pauta. Si estoy hablando de programas en vivo, estaríamos hablando que el ingreso está identificado propiamente con los ingresos y con los gastos de una manera normal y recurrente, como lo estás diciendo, el análisis mensual, porque ahí ya tienes identificado espacios de publicidad, cuánto te está generando, el horario en el cual estás presentándote. Entonces pensaría que los programas que son en vivo ya tienen su forma de poder registrar, llevar estos números puntuales. Pero cuando son programas grabados, que se está metiendo cuestiones de edición, una cuestión de, pues tal vez vestuario, locaciones, que son de las que dices como series y como películas, mientras esté la cuestión de la producción y hasta, podría decir, hasta las mismas novelas que aquí en México estamos muy acostumbrados a las novelas, puede ser muy parecido a la serie, aunque se escuchara que ya está una novela que están grabando casi para salir en ese mismo momento, pero estamos hablando que es un producto que debería de tener concentrado y analizado hasta el momento en que empiece a generar un recurso y esa es la repercusión, ¿no? Incorrecto. Nada más hay un pequeño paréntesis, porque en el día a día, aunque pareciera ser como cualquier empresa, tiene sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque recordemos que depende de la dimensión de la empresa, de la industria fílmica, es donde tenga presencia. Por ejemplo, México es muy grande y suceden cosas en todo el país. Entonces, seguramente si tú estás reportando, tienes días en el cual tú mandas imágenes, mandas clips, mandas toda esta información a Estados Unidos o a cualquier otro país, llámese Inglaterra, porque también luego mandan notas, este, tú no tienes a lo mejor el personal necesario en Chihuahua, en Baja California,
en Veracruz, a lo mejor aquí en la Ciudad de México, Querétaro, Estado de México, Cuernavaca, sí tienes, sí no hay ningún problema porque puedes llegar. Pero cuando tienes en otras locaciones, luego contactar al personal, a los reporteros, a los productores, a lo mejor algún freelance, o incluso, por ejemplo, yo recuerdo hace 2 años que sucedió que se cayó un avión en el norte del país. Pues, fue un evento esporádico, o sea, de pronto sucedió, no es algo que estaba planeado, y las únicas evidencias que hubieron fueron personas de la calle grabando con su celular el avión, gracias a Dios todos salieron ilesos, pero eso fue un material y tú lo tienes que comprar, pero el problema del día a día con todo esto de las noticias, un poquito menos los de espectáculos, es que tienes que manejar muchas provisiones. Como contador, tienes que manejar este tipo de provisiones porque seguramente el freelance que le vas a pagar en 3 semanas, porque todavía no te manda su factura, porque en lo que hace la nota y todo lo demás, no tiene el día a día, no tienes tú reflejada esa información. Entonces tienes que estar ahí muy, muy de la mano revisando todas estas provisiones para evitar justamente tener menos gastos de los que deben de ser y no afrontar una consecuencia económica más grave después, porque en verdad son cifras que son muy pequeñas, pero como son varias notas y son varias personas y son varias cosas, pueden llegarte a afectar después. Oye, César, entonces, separando un poquito de las diferentes tipos de proyectos que pudiera tener la cuestión de una televisora nacional o internacional, como muchas de las que pudiéramos tener aquí en México que están proyectando la cuestión de series, si nos enfocáramos a la cuestión de un proyecto que va a salir hacia adelante, en específico algo así como una serie de televisión, la visión del contador, que no solamente es una cuestión de registro contable, ¿cuáles serían los papeles que jugaría esta visión? Porque me suena que se convierte también en un todólogo. O sea, no solamente es el que, oye, hay algún problema y que en una empresa tienes que, como eres el representante, tienes que sacar el vehículo de que se llevaron al corralón, tienes que ver muchas cosas hasta particulares de los empresarios o de los dueños por las funciones que puedas tener y la confianza. Aquí este contador en estas áreas de producción tiene que estar muy al pendiente y principalmente de los gastos que pueda estar ejerciendo el proyecto para que no se excedan y también hasta para un análisis fiscal de las cosas que van a ser deducibles. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, se me hace público lo que acabas de decir, porque llega a suceder muchísimo, pero en verdad muchísimo, que nosotros como contadores o dependiendo si estás en el departamento de contabilidad finanzas de estos proyectos y hablando solamente y especializándome solamente en la parte de series de televisión, luego suele suceder que tienes unidades, así es como se les llaman a los camioncitos que llevan la cámara, que llevan los cables, la planta de luz, etcétera, etcétera. Generalmente las series de televisión manejan 3 unidades o 2 unidades, dependiendo de cuánto quieran avanzar o qué tan rápido manejen. Al menos son dos, en donde la unidad principal es la que graba siempre a los actores principales y es la que lleva más semanas de producción, y la segunda es como un refuerzo, y la tercera siempre es o para cubrir un evento más que se necesita como algo que salió, que quieren continuar la serie o que quieren dar un apoyo, o justamente porque andan cortos en tiempo y entonces quieren meter un vehículo más para poder apresurar la grabación. Y lo que te comento de que me hizo cómico es porque justamente para grabar en las calles o para grabar en algún lugar, pues estas unidades no siempre van a tener un estacionamiento donde estar. Entonces, hasta incluso el contador luego tiene que estar ahí revisando, oye, ya se pagaron los permisos, oye, ya tramitamos los permisos, entonces hay que estar hablando con el área de legal. ¿Cómo vamos con los permisos? Ya se solicitó al gobierno, y que si el camión está volteado de una manera, porque el sentido está hacia enfrente, pero ¿qué crees? Como hablamos de una industria de televisión, luego los aparatos que son los que mandan la señal o reciben la señal, si están volteados y la caja da para este lado, pues no alcanza la señal a donde quieren grabar, entonces dicen, ¿cómo le hacemos? Entonces tenemos que ponerlo al revés, y entonces tienes que mandar esos avisos, y es algo del pan de cada día que pues a lo mejor se lo llevó la grúa o que tienes ahí problemas, ¿no? Pero también es parte del trabajo del contador, es bastante, porque dejas la parte de ser un contador de escritorio, para así llamarle, y empiezas a ser un contador más de campo. Empiezas a darte cuenta un poquito más de los gastos, de las interacciones que tiene la serie con los proyectos digamos, y las diferentes empresas que tienes que
porque sí, como cualquier empresa tiene su departamento de contabilidad general, su departamento de cuentas por pagar, pero el contador de producción tiene que estar muy especializado en la rama en la que se está llevando a cabo, sobre todo por toda la implicación fiscal, porque recordemos que tenemos lo de las listas negras, tenemos los requisitos del CFDI, y para este tipo de producciones, tener un gasto no deducible, es decir, gasté, voy a poner una cifra, 4,000 pesos, pero es no deducible y entonces el IVA es más y entonces ya te lo tienes que llevar a pérdida, etcétera, etcétera. Entonces esto te impacta muchísimo en el presupuesto, sobre todo porque tenemos que hablar de dos entes jurídicos. Uno, que es la casa que produce esa serie de televisión, es decir, yo soy el que cuento con los elementos, yo la estoy produciendo y yo soy el que la voy a lanzar a la televisión por medio de mi canal. Pero existe la otra empresa que es una intermediaria que dice, yo tengo elementos, tengo cámaras, tengo personal, tengo todo para producir lo que necesites. Entonces, por ejemplo, puede llegar una cadena de televisión internacional o incluso digital que diga, oye, yo quiero grabar Veracruz porque me encanta el paisaje de Veracruz y quiero que sea una historia de Veracruz, pero yo no tengo pues nada en México, ¿no? No tengo ni la empresa, no tengo a nadie. Bueno, entonces estas empresas que se les conoce como casa productoras desarrollan la serie, hacen todo completo y entonces ya se lo venden al extranjero o aquí a México, porque también puede ser que una industria mexicana pues tenga su capacidad de la bodega, de los escenarios donde puede grabar ya al full, ya no tiene espacio y entonces dice, bueno, como tengo que sacar la siguiente serie, a lo mejor ya estoy terminando la serie, la telenovela, como acabas de mencionar, ya está por terminar y ya voy a lanzar la que sigue, entonces necesito empezarlo con una casa productora, por ejemplo, y ya después me la jalo a mí o continúo yo con esa. Entonces, son dos figuras y en estas dos figuras los contadores varían un poquito y puede ser como cada quien se maneje. La casa productora que creo yo que es la más interesante en cuestión de que tienes que analizar todo a detalle, desde los gastos, si son deducibles, que tienes que estarte coordinando con las personas, hasta incluso con los choferes, porque luego son de que tienen la unidad, van y le cargan gasolina y, ay, es que le pagué en efectivo. ¿No? Y dices, oye, ¿sabes qué? Pero es que la gasolina en efectivo no. O ¿sabes qué? Compré ahorita, no sé, diésel para la planta de luz y también la pagué en efectivo, ¿no? Y dices, bueno, esos son chiquitos, ¿no? Pero realmente sucede muchísimo en que alguien comete un error y te impacta demasiado fiscalmente, porque si tú estás considerando y es parte del giro que tú haces una serie de televisión con cierto presupuesto, le aumentas tu utilidad, pero si esa utilidad que tú crees tener le vas restando los no deducibles, o si te lo llevas y tú quieres una utilidad pequeña y además tener el beneficio del IVA y pedir esos saldos a favor, el hecho de tener más deducibles, esa utilidad o ese saldo a favor que tú quisieras reclamar va disminuyendo y es ahí donde afecta la operación y el flujo de efectivo. Pero sí es bastante interesante porque tienes que estar revisando los gastos, sales al campo, ves las grabaciones para que sepas qué es, cómo se vive y demás, sobre todo cuando tú solicitas, por ejemplo, una devolución, ahorita pasándome en la parte fiscal, incluso los mismos del SAT te piden, oye, pues a ver, entrégame desde cómo inicias y cómo es el producto final, llévame de la mano, mándame videos o hasta incluso te acompañamos a una locación. Y eso, por ejemplo, los auditores externos les encanta muchísimo, ¿no? Y es que queremos conocer la operación, ¿no? Y entonces dices, ah, bueno, entonces acompáñenme un día de grabación y entonces ven todo este tipo de cosas, porque yo siempre he dicho, no puedes ser contador, fiscalista o financiero sin tener una visión de la operación, porque simplemente lo único que va a aplicar es un conocimiento técnico, pero sin profundizar, porque no conoces más allá y no puedes tener como esta estrategia. Oye, entonces ahorita lo que estás comentando, o sea, si bien ahorita te estás enfocando a que no puedes tener el CFDI o que no cumple los requisitos, que es algo muy importante que te está generando una cuestión de un aumento de impuestos por no cumplir con los requisitos, también está la otra parte financiera. ¿En qué sentido? En que tú esos gastos, aunque no sean no deducibles, aunque no tengas el CFDI, aunque no cumplan los requisitos, en una realidad lo estás erogando, lo estás devengando y forman parte de la cuestión de la producción, que independientemente sean deducibles o no,
tú tienes que analizar que también que no sobrepasen un presupuesto que tú tienes diseñado, porque lo que te estás diciendo es, este proyecto se va a cobrar o está destinado a generar un margen de utilidad que va a ser distribuido para los socios, los accionistas, los que están invirtiendo capital y esperan tener un rendimiento. Y el que se lo empiece a llevar con sobre locaciones o que a la mera hora se te salga, que tengas que, se me fue la luz y tenga que grabar un día más económicamente o financieramente, ya le estás afectando a ese rendimiento que tienen visualizado otra vez financieramente, independientemente del factor de la cuestión de los impuestos. Entonces creo que aquí es como como lo estás desarrollando o así lo estaría entendiendo, es al final de cuentas el quehacer de un mismo contador que puede estar en diferentes lados, que tiene que estar preocupado financieramente y aparte en una cuestión de impuestos, ¿no? Sí, completamente. Dijiste las palabras correctas. Aquí el contador de producción de una casa productora es el todólogo. Es el que tiene que preparar los estados financieros de la producción. Seguramente tiene que informar digamos, al departamento de contabilidad de la empresa a nivel global. Es el que tiene que estar revisando y cuidando mucho la parte de impuestos y sobre todo es el que tiene que estar teniendo cuidado con el presupuesto. ¿Por qué? Porque las series de televisión, a diferencia del día a día como un noticiero, como un show, programa de show, ellos se manejan con base a presupuestos. ¿Por qué? Porque no hay ingreso. Es decir, yo como cadena de televisión, no sé si voy a ganar, no sé si voy a perder, pero le apuesto a mi telenovela, a mi proyecto, y le voy a poner un monto imaginario, obviamente no pegado para evitar cualquier problema de confidencialidad, 100,000 pesos a este proyecto. Y entonces, lo que hace es, bueno, si yo lo desarrollo, pues yo me quedo con esos 100,000 pesos, pero si lo hace una casa productora, oye, ¿sabes qué casa productora? No me interesa cómo le hagas, estos son mis 100,000 pesos, aquí están mis guiones, así es como yo lo quiero desarrollar, y entonces tú dime si puedes cubrir esto o si nos ajustamos un poquito en el presupuesto. Y entonces es ahí la parte muy importante donde viene el contador de producción, porque puede venir un productor, porque los productores, todos los productores son muy apasionados. No, que yo quiero un avión, pero quiero el avión que utilicé en una serie o que vi en tal serie, ya tengo el contacto y el avión cuesta a lo mejor, no sé, 50,000 pesos diarios, y pueden conseguir un avión similar, a lo mejor de otra marca, y te cuesta 10,000, pero no, el productor es muy apasionado y dice, no, es que mi serie tiene que salir perfecta y demás. Entonces, es ahí donde también interviene la parte financiera, pero el contador de producción, si ve que se rentó un avión de 50,000 cuando debió de haber sido 10,000 y se sobrepasó del presupuesto, ahí ya es un perjuicio, porque como lo acabas de comentar, el remanente, es decir, la utilidad que sobre después del proyecto ya no va a ser un dividendo que se van a llevar los socios, porque es un gasto nada más que se lo llevó el productor porque quiso algo muy importante, porque le gustó, y entonces el contador de producción es ahí cuando tiene que poner como, no, alto. Por eso es que es muy importante que el contador de producción esté en la operación, esté al día a día. No es como un contador que espera que ya se haga la orden de compra, que lo gestionen, la logística y todo. Ah, perfecto. ¿Tiene la autorización? Sí. Ah, perfecto. Entonces lo registro, todo normal y demás. No, no, no. El contador de producción tiene que estar día a día en la operación, revisando cómo van, que no se vayan a salir del presupuesto, que si el día de hoy se van a gastar en vestuario 5,000 pesos y en extras 3,000 pesos, bueno, tenerlos junto con la mano y tener muy bien apegado el presupuesto que ya dio un financiero. De hecho, si me lo permites, quisiera compartir como un organigrama para poder explicar un poquito los roles de los contadores dentro de cualquiera de las dos organizaciones, de la que yo comentaba que es una casa productora o meramente de la televisora que ya saca la telenovela o la serie ya en su canal. Entonces, déjame compartirte mi cuadro. Y mientras lo subes ahí, César, permíteme decirle a la gente que nos está viendo que nos pongan por ahí en los comentarios en la parte de abajo del video, que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas,
que estamos subiendo contenido que creo que les puede interesar y también para conocer con gente experta en la materia. Y creo que los comentarios que pudiéramos estar desarrollando en este tipo de programas de contenido, que obviamente no estamos hablando de las superproducciones que ahorita está comentando César, de una cuestión de llevar a pormenorizado el control de gastos y más porque pues, realmente no estamos generando un ingreso con pues estamos hablando que estamos haciéndolo con una forma de llegar con ustedes y llevarles ese contenido. Y también que nos proporcionen por ahí un like en la página de Facebook, que estamos subiendo contenidos diferentes en las dos redes. Entonces, César, ya estamos viendo ahí el cuadro que nos estabas diciendo. ¿Qué es lo que podríamos entender por ese contador? Claro que sí. Partimos de la base de que es el contador el que se va a dirigir en la empresa. Tenemos tres departamentos: contabilidad general, impuestos y finanzas. Vuelvo a hacer énfasis en que esto es exclusivamente dedicado a series de televisión. ¿Esto qué quiere decir? Que sus proyectos o su trabajo, el tiempo de trabajo, dependiendo de la empresa en la que estén, puede ser de 3 meses, 6 meses o un año o cada 6 meses, porque están enfocados a un proyecto, a dos proyectos o cuando mucho a tres, ya dependiendo de las empresas, ¿no? Pero generalmente el contador ve un proyecto para especializarse, para dedicarse y para cuidar un solo proyecto. Entonces, supongamos que el contador tiene varios proyectos. Bueno, puede ser que el mismo contador haga las tres partes, pero generalmente siempre se trata de dividir para que haya una, digamos, mayor especialización y se pueda controlar mejor la producción, porque si no, luego, por estarse enfocando mucho en la parte de contabilidad, descuidan la parte financiera. Y luego, por estarse enfocando mucho en la parte financiera, en el seguimiento del presupuesto, pues a lo mejor se les da la parte fiscal, las deducciones y todo eso. Entonces, voy a partir primero de un contador de producción. Meramente ese es el puesto, así se le conoce, contador de producción. ¿Qué es el contador de producción? Bueno, es el que revisa, como les comentaba, y analiza el día a día la operación, todos los días. ¿Por qué? Porque hay que entregar informes semanales. Generalmente las series de televisión se dividen por semanas porque es más fácil controlar el presupuesto y cómo va el avance de la serie por semana. Entonces, él revisa los gastos y revisa las provisiones que tiene que meter, con la finalidad de que si a lo mejor no tiene la factura o no tiene algún gasto reconocido, bueno, por lo menos provisiona en ese momento para cuando entregue el reporte de semanal, o si ya es cierre de mes, bueno, lo tenga, pero generalmente se entregan semanales. Y sobre todo también revisa la parte de seguridad social. Esta es una parte muy importante, porque los actores en esta, digamos, en esta industria están en el ANDA. ¿El ANDA qué es? Es un sindicato de actores. Y como cualquier sindicato, lo que busca siempre es proteger al actor, al trabajador, de cualquier cosa. Entonces, cuando uno tiene a lo mejor un contrato normal, un contrato de un empleado normal, llega, anda, lo revisa y dice, no, mi actor tiene que tener esta plusvalía, o tiene que tener estas modificaciones, o tiene que ser tratado de cierta manera, y tiene que venir en el contrato, tiene que venir muy explícito sus actividades, tiene que venir muy explícito los horarios. ¿Por qué? Porque generalmente cuando sucede un desfase en una serie de televisión de es que el actor se enfermó, pero pues a lo mejor le dio estornudo en la mañana y ya por eso no quiso salir porque dijo, no, 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 si salgo me enfermo. Entonces, eso te detiene la operación. Entonces, también el contador tiene que estar revisando esa parte, sobre todo la del seguro social, porque si ya se tenía un presupuesto de que se le iba a designar, no sé, 5,000 pesos a un extra, y ese extra va dentro del ANDA, el ANDA viene y dice, no, mi tira de salarios para extras es de 7,000 pesos. Y entonces va para atrás el alta en el IMSS, y entonces ahora los tienes que dar de alta en el IMSS, como el ANDA lo dice, y el ANDA está durante la producción, ellos van, revisan, hacen su auditoría, y entonces están muy de la mano con el contador de producción para justamente cuidar mucho los tiempos, porque tú sabes, cuando se graba por partes y se graban algunos personajes, no todos. Oye, sabes que esta semana vamos a ocupar a los principales y algunos extras, y la siguiente semana ya no hay extras, o la siguiente semana el hijo, el primo, el tío ya no sale, y entonces más duró una semana. Entonces, por eso es que el ANDA está muy pegado de las series de televisión para ver que todo esto se cumple. Y tienes que revisar toda esta parte de los gastos. Oye, ahí César, un poquito también por no conocer toda la cuestión del panorama. Es que al final de cuentas son trabajadores, o sea, estos actores son trabajadores
Si yo lo asimilara a algo que pudiéramos estar conociendo un poquito más fácil, tal vez podría ser al sector de la construcción, donde tú contratas a ciertas personas para que hagan una edificación, para que hagan esto, pues tú los tienes que dar en una cuestión de aseguramiento y ellos van a venir también con una cuestión de un sindicato que puede ser el de la construcción o de los miles de sindicatos de la construcción que pueden existir. Aquí en específico son los trabajadores de Landa, son actores, pero también estamos hablando que pueden existir maquillistas, peinadores de vestuario, que al final de cuentas forman parte de tu operación y tendrían que ser considerados como trabajadores de la producción o trabajadores tuyos, sin considerar que tal vez alguno de los actores, o por lo menos eso es lo que luego a veces se alcanza a escuchar por algunos programas, en que hay algún actor que trae en específico que nada más tiene un peinador o un maquillista, ese al final de cuentas pensaría que correría o formaría parte de los pagos de prestación de servicios independientes o profesionales separados a estos de seguridad social, pero porque es muy particular para un solo actor, ¿no? Sí, claro. Bueno, en relación a los maquillistas y a los peinadores, dependiendo de la empresa, es si ya tienen alguien de planta, pero generalmente ellos son más freelancers, son más como contratados por honorarios, porque nada más van 2, 3 horas en la mañana, te maquillan y además una persona no puede cubrir a lo mejor a 7 actores que tienes que sacar a las 12 del día. Entonces necesitas a lo mejor 5 o 6 y nada más te duran a lo mejor 3 semanas de rodaje y después ya no, o dependiendo del proyecto, ¿no? Puede ser que a veces sí, a veces no, pero generalmente siempre se ocupan. Y sí, como comentas, los actores tienen esa peculiaridad. Ellos siempre quieren ser tratados como actores, como agente VIP. Entonces, ellos tienen su propio peinador, su propio maquillista. Si al actor principal quiere hasta incluso viajar con la amiga porque va a ser una grabación en, no sé, voy a suponer, Alemania, dice, ah, no, pero yo no puedo estar allá en Alemania sola, necesito de mi amiga, de mi mamá o de alguien más. Entonces, eso es parte que te eleva el presupuesto y que a lo mejor en un principio no lo tenías contemplado, pero pues el actor principal va en primera clase. ¿A poco vas a mandar a la amiga en clase normal? Pues no, entonces eso también te eleva los costos. Y como comentas, oye, si yo soy el actor principal y yo quiero que fulanito de tal me maquille todos los días, y tú ves cuál es el rate, el cobro que te cobra este maquillista, a lo mejor te cobra 10,000 pesos el día, te eleva demasiado el presupuesto, pero es parte de lo que también tiene que ver el contador de producción, porque en el momento en el que nota eso, pues tiene que alzar la mano, hablar con el productor es el que ve el tema con los actores, y pues se trata de negociar, porque eso eleva muchísimo los costos. Eso sí es algo muy, muy peculiar, que sí sucede muchísimo. Ok, eso visto desde el que estás manejando como contador general. Ahora, este contador de impuestos, Sí, el contador de impuestos está más que nada enfocado a ver la deducibilidad de todos los gastos que ya fueron revisados, analizados y autorizados por el contador. Es decir, trae un segundo filtro. El contador de producción primero tiene que revisar que todo sea deducible, que vengan con su CFDI, que tengan el complemento de pago, que no salgan en las listas negras, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los requerimientos que nos vemos obligados en el artículo 27, ¿no? Y todos los demás en otras leyes. Pero el de impuestos ya pasa por el filtro de contador el contador de producción, y entonces ahora el de impuestos, su tarea es volver a revisar de forma material como si fuera un auditor, y ahora él lo que tiene que hacer es presentar esa información, analizarla y entonces ver si tiene saldo a favor, si o nuevamente cuando vaya a presentar la declaración un mes después o cuando vaya a presentar una devolución un año, 2 años o 3 años después, porque es muy normal que en el caso de las series de televisión tengan rezago en las devoluciones cuando se exportan, pues vayan a meter la devolución. Entonces en ese momento hay que ver todo el tratado del listado del 69B, etcétera, etcétera, toda la parte de impuestos. Este es un poquito más enfocado, no es digamos, en producción, porque, por ejemplo, te llega un proyecto y dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer el proyecto en México, estamos si lo hacemos en México o en Colombia. Oye, pues contacto a mi empresa filia en Colombia y en México, mándenme un presupuesto
de qué me conviene, en qué país hacerlo, y entonces ya decides, bueno, a lo mejor porque en México tienes estos tratados, porque a lo mejor estás escrito en el IMEX, tienes un beneficio fiscal, o a lo mejor tienes esta otra ventaja, y entonces vas y promueves tu análisis fiscal para saber cómo va a quedar, porque también tú tienes que ver con los ingresos que estás teniendo, cuáles son grabados, cuáles son a la tasa cero y si tienes exentos, ¿no? También depende muchísimo. Entonces, esa es la parte del contador, digamos, del contador de impuestos enfocado a las series de televisión, que va, digamos, más enfocado en la solicitud de devoluciones y en revisar que los gastos de producción hayan sido completamente deducibles y que todo tenga, digamos, como vaya alineado con los requisitos fiscales. Y hablo mucho de esta parte porque es una parte muy técnica, porque recordemos que para tener el 0% o te inscribes en el IMEX bajo la parte de servicios de exportación, en el artículo 24 del decreto, en el cual te dice, bueno, debes de mantener o $500,000 mensuales, si mal no recuerdo, o anual, no son anuales, debes de tener esa cantidad de ventas o debes de tener por lo menos el 10% de tus ingresos destinados a la exportación. Entonces también lo tiene que ver el de impuestos. Y también parte del decreto del IMEX te pide que tienes que presentar tu informe del INEGI. De ese es de forma mensual, hay que presentar también el anual y también hay que presentar el aviso del anual del IMEX, porque si no, cuando sale la publicación de las empresas que tienen permiso para exportar a la tasa cero y ya no estás porque se te olvidó presentar una declaración, también ahí tenemos un grave problema, ¿no? Muy fuera de la ley del IVA, recordemos que en el artículo 29, inciso G de la ley del IVA, te habla acerca también de la exportación fílmica como tal, ya el producto final, que lo vas a vender al extranjero, lo vas a producir en el extranjero, lo hiciste en México y te lo llevas al extranjero. Ese también tiene el beneficio del 0%. Y que tienes que obedecer el reglamento, el artículo 62, 63, que uno habla de los requisitos, cómo es, y el otro habla de cuál es el procedimiento, que lo tienes que hacer a través de buzón tributario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, fuera de la operación normal, digamos, del día a día de tus impuestos, porque tienes una cadena de televisión que se dedica a noticias, espectáculos y demás, las series de televisión tienen un impacto a lo mejor un poquito más importante, y entonces necesitas a alguien dedicado solamente a ese puro segmento, que podría ser un poquito más común en cualquier otra empresa, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en General Mills, ahí teníamos el helado a la tasa del 0% y entonces, pues los saldos a favor pues eran igual, ¿no? Eran muy altos y había que hacer todo el papeleo, toda la documentación, tener todo bien recalcado. Pero en el caso de aquí, y lo que a lo mejor te diferenciaría como contador de impuestos en una televisora, es que tienes que tener como muy presente todos estos fundamentos y cómo fundamentar la operación, porque suena muy sencillo. La ley te dice, ah, sí, claro, lo exportas, es al 0%. Ah, sí, pero en la vida real, cuando tú tienes que demostrar la materialidad y tienes que solicitar una devolución de impuestos, tienes que demostrar el contrato. ¿El por qué? Porque recordemos que muchas de las empresas internacionales tienen una empresa en México, una empresa en Estados Unidos, una empresa en Canadá, una empresa en Colombia, tienen diferentes empresas. Oye, ¿por qué en México no se la vendes a la de México? ¿Por qué se la vendes, por ejemplo, a la de Estados Unidos? Y entonces tienes que fundamentar el por qué, porque si no, entonces el SAT te lo niega y te dice, ah, perfecto, me parece excelente que le exportes, pero para mí lo único que estás haciendo es dar la vuelta y te estás queriendo hacer de un saldo a favor cuando todo se está quedando en territorio nacional. Entonces es un poco bastante complejo. Otro tema que también se enfrenta muchísimo todo este tema del cine y de las series es que mucho personaje a lo mejor es extranjero o hasta incluso tus productores son extranjeros. Oye, ¿y dónde se va a quedar el vicepresidente? ¿O dónde se va a quedar el productor? ¿O el director de cámara? ¿O el director de escenas? ¿Viene de Estados Unidos? ¿O viene de Canadá? ¿O viene de Alemania? No sé. Oye, pues no tenemos casas, no tenemos lugares. Oye, pues hay que rentarle una casa para que tenga ahí por lo menos 6 meses. Oye, pero ¿qué crees? En México rara vez te rentan un departamento, una casa durante 6 meses. Hijos, pues rentémoslo al año. Y vas leyendo, si mal no me parece en el artículo 28, no recuerdo la fracción, las casas, habitación, no serán deducibles salvo que cumplan con los requisitos, creo que del artículo 60 del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta. Y te vas al artículo del 60 del reglamento y dices, ok, ¿qué es lo que me dices para hacerlo deducible? Pues que tendrás que hacer un escrito libre al SAT para solicitar la autorización y ver si realmente te dan esa autorización para hacer esa deducción. Vas, haces el escrito, que también es parte de impuestos. Entonces vas, lo haces, lo presentas
Y te dicen, oye, ¿para qué lo quieres? Ah, pues es un productor que va a venir a México y le vamos a rentar una. Ah, ok, pues no deducible. Oye, pero te estoy pidiendo permiso. ¿Es un trabajador tuyo? No, es de otra empresa, pero es multinacional. Primero tendrías que transformarlo en México para que pague los impuestos en México, porque ¿cuántos días se va a quedar? Sí leíste los artículos en la parte en la que si viene un extranjero a trabajar en México y percibe, y entonces simple y tan sencillo como rentarle un departamento, una casa a alguien del extranjero, se vuelve complicado. Ahora, las series de televisión, las telenovelas, pues la mayor parte es grabadas en casas, ¿no? Entonces, oye, y si yo rento una casa para grabar mi locación, ¿es deducible o no es deducible? Me meto a pelearme con el SAT para ver si es deducible o no es deducible, o no sabes qué, mejor factúrenmelo como locaciones. Ya no importa si lo hice en el patio, si lo hice en la calle, si lo hice en un escenario, si lo hice en una bodega, pues ya es una locación, ¿no? Entonces, la persona que se dedique en impuestos a ver todo este tratamiento también tiene que estar muy empapado y muy enfocado a cómo se puede mejorar o cómo se puede llevar a cabo los impuestos y las deducciones y qué requisitos deben de cumplir. Porque si no, empresas, digo, despachos grandes o incluso consultores o alguien de fuera que diga, ah, no, para mí no es deducible no sé, rentar una casa, o sí lo pongo como deducible porque es un error y no me sabía el reglamento, pues ya metiste ahí la pata y entonces échate para atrás la devolución, quítale todo lo demás y ahora agregale el efecto negativo porque es no deducible. Entonces, tiene que estar muy especializados en esa rama y tener todos estos conocimientos, sobre todo por la parte de devoluciones, que es una maravilla con el SAT pedir devolución. Oye, entonces, César, ahorita lo que estás comentando entonces, son dos contadores diferentes, el contador general y el contador del impuesto, y digamos que cada uno se tiene que ir especializando en su propia función. Y de acuerdo a lo que alcanzo a ver entonces con este esquema que estás mostrando, sería un tercer contador que a final de cuentas ahora tiene que ver finanzas. Correcto. Es, antes de iniciar cualquier grabación, como recordemos que no existe el ingreso, es algo que la empresa pone de su bolsillo esperando que pegue, esperando que se venda. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Oye, ¿sabes qué? Vamos a crear un presupuesto. Oye, sí, fácil, un financiero y que cree el presupuesto. Oye, sí, me parece perfecto un financiero, pero ¿qué va a ser un financiero normal? Ah, pues calcularte los gastos, calcularte las proyecciones y lo demás, pero hay un factor muy importante, por ejemplo, el ANDA. Oye, ¿cuánto pago yo del IMSS? ¿Cuánto yo le pago al sindicato? Es un financiero normal, no lo va a poder saber. Oye, ¿cuánto voy a gastar en cámaras? 4K, normal, de día, lentes. ¿Cómo va a ser las locaciones? Porque en el tema de las series de televisión hay muchas locaciones y espero no confundir, pero la locación es interior, es decir, que es dentro de tu empresa, pero dentro de tu empresa puedes tener exterior-interior, o sea, interior-exterior o interior-interior o interior-exterior. ¿Qué significa esto? Que es una grabación dentro de tu empresa, pero que está dentro de un lugar, de una casa, de una bodega, y el exterior es que está dentro de tu empresa, pero a lo mejor puede ser en el patio, en la terraza. ¿No? Igual cuando vas afuera, es exterior, ¿ok? ¿Exterior qué? Exterior, exterior, es decir, en la calle, es decir, a lo mejor en una azotea de un edificio, pero no está dentro de sus instalaciones, no está dentro de ti. Y después, exterior, interior, que es la locación a donde tú vas. Entonces, esos son costos financieros que tú tienes que tener como presupuesto, porque cuando tú vas y, por ejemplo, rentas una casa muy grande, que es, no sé, a lo mejor ahí vive el presidente de la empresa tal que se enfoca a tu serie de televisión, oye, sí, pero pues a lo mejor él te la renta por días y te dice, pues sí, pero si quieres ocupar la cancha de tenis, que esa no la rento, pues sí, te la rento, pero por aparte. Y entonces los costos van siendo muy variados. Entonces, la parte de finanzas tiene que evaluar primero la nómina. ¿Qué nómina? Pues la nómina principal que es como grabo, digo no actores, los de cámaras, el staff, electricistas, los que te van a llevar en las unidades, todo el cargo adicional. Después
tarifas que tú le estás ofreciendo a los actores van de acuerdo a, y entonces se vuelve algo complejo, porque tiene que haber un tecnicismo. Que se miden. Y por ejemplo, oye, yo puedo hacer un presupuesto, bueno, ¿cuántos minutos, por ejemplo, profesión diaria? Ah, pues, entonces, muy importante tener. Ahora, ¿por qué? Como es más contador a este departamento, por saber qué me conviene más, en qué país me sale más barato, si finanzas el impuesto, oye, ¿cuánto me cuesta si hago esto? Y después la nómina de los actores. Y eso que busca reducciones, que me hago especialmente para a lo mejor otras posiciones como un gerente de finanzas, como un director de finanzas, que es meramente financiero, pero buscan que sea un contador y tener la noción de la operación. Y es lo que, bueno, ya vamos a del presupuesto, vamos a hacer, supuesto, como les dije, es el hecho de, ok, ¿cuánto vamos a hacer y cuánto voy a ir y cuánto pero después redituar? Entonces, por eso que son estas tres posiciones que a veces se puede confundir o hasta incluso en ocasiones puede ser una sola persona. Ahí me tocó eh, cómo iba a ser, etcétera, el presupuesto, incluso la parte de auditor de contabilidad que está allá arribita. El auditor de contabilidad es un auditor alguien con la experiencia siempre se contrata, sería un contador experimentado. Ahí va a poder auditar y es prácticamente el mismo, nada más que dependa, puede ser que en ocasiones de forma como ya sucede. Oye, César, con lo que ahorita estás comentando, digo, un poco para poder ver este panorama de estos contadores que estás diciendo y sin ánimo de también de minimizar a este contador que pudiera estar haciendo los roles que pudieran estar teniendo, yo lo que alcanzo a identificar de lo que acabas de decir es que cada uno de los roles es tan importante para el proyecto como si yo lo asimilara a cualquier ente económico que se dedicara a otras cosas. Hace ratito hablé de la cuestión de la construcción. Aquí lo que estás hablando tú es muy especializado por tu expertise que conoces en el área y has pasado por los diferentes roles como lo has estado comentando. Pero en una realidad es una empresa es lo que necesitaría de un contador. Necesita el contador que esté analizando la cuestión presupuestal, el que vea que hay un rendimiento en el área de finanzas. Necesitas a un contador especializado en el área de impuestos para efectos de ver que cumpla con los requisitos, el tema de contribuciones, pagos, devoluciones, compensaciones en su determinado momento, pero es un contador especializado también en cuestión de impuestos y el contador que tiene que hacer la información financiera, el estar viendo la cuestión de como tipo contralor o director en el área contable, para efectos de poderlo comparar que en una realidad no estamos tan alejados de otras entidades que podemos estar haciendo lo mismo pero así como nos lo has platicado,
pues es muy especializado al área que corresponde, porque si yo tratara de hablar con una persona que está en una empresa automotriz, también va a decir sus propias peculiaridades de obtener tantos comprobantes, los contratos, el que exista materialidad, la cuestión de finanzas. O sea, creo que cada uno de los entes económicos especializados tendría sus propias aventuras en esto de ser contador en cada una de ellas. A ti te tocó ser una cuestión de una producción y que puedes al final de cuentas identificar, y como lo estás poniendo claramente en este programa, es el acercamiento que puede tener un joven que va saliendo de una carrera, las diferentes áreas que existe en nuestra profesión, porque lo agrandaría, ¿no? Estaríamos hablando que es un auditor, como lo está ahí el auditor de contabilidad, en una cuestión de ampliarlo o ser mayor, finanzas, donde podría compararlo un poquito con lo que estás diciendo ahí de Budges y Forecast, o el contador de costos. Entonces creo que al final de cuentas es una pequeña estructura esta producción para poder ejemplificar todo lo que puede llegar a ser un contador allá afuera. Exacto, de hecho esa es la idea, Rodrigo, porque fíjate que ahora que di la conferencia a los estudiantes, se quedaban como de, ¿y qué hace un contador de producción? O sea, es un perfil, como dicen televisión, igual a complicado, igual a hacer algo, otra cosa. Y entonces es algo tan simple como lo acabas de comentar, es simplemente especializarte en el área, tener los conocimientos, porque bien, un auditor de contabilidad no puedes decirle, ay, a ver, alguno de los despachos grandes, audítame esta serie de televisión. No, porque ellos lo único que te van a auditar es bajo la materialidad, los estados financieros a nivel consolidado. No te van a analizar un proyecto, no te van a analizar una serie de televisión. Entonces, no es lo mismo, que este es algo muy técnico, pero tampoco es nada fuera del otro mundo. Es cuestión de que la gente también se empape y como lo comentamos desde un principio, es meramente educativo para que si alguien tiene el gusto y diga, oye, yo quiero dedicarme a la farándula, pero soy contador y ¿qué voy a hacer? Chin, pues no sé, quiero trabajar en Televisa, ese es mi sueño dorado, ¿no? Pues que sepa que puede tener las herramientas sin ningún problema, porque todo lo que hace existe en todas las empresas. Simplemente como un ejemplo, yo creo que podríamos verlo, es como una constructora. Oye, voy a construir un edificio en la Ciudad de México. Oye, sí, pues a lo mejor el arquitecto encargado de la obra, pues tiene que estudiar qué, pues a lo mejor el terreno, hasta dónde puede cavar, qué tanto tiene que cavar, porque si a lo mejor va a poner cilindros para el efecto de los, ¿cómo se llama? De los terremotos, porque es una zona sísmica, qué permisos, porque son diferentes el permiso en la Ciudad de México, que a lo mejor en otro estado. Entonces aquí es lo mismo, nada más que es por proyecto, es decir, una serie de televisión. Ok, ¿qué serie de televisión? Una telenovela, una de acción, un narcotráfico. Bueno, sí, entonces me enfoco en esto. Y entonces yo ya estoy dedicado en esto, que son cosas muy especiales, así como lo comentamos, también la construcción. Oye, pues sí, pues a lo mejor el CIMIC, que es el CIMIC, cómo me meto, cómo hago, cómo cotizo en bolsa, cómo, etcétera, etcétera, si es que eres una empresa que cotiza en bolsa, pero entonces son diferentes rasgos que son especializados, y esto es simplemente especializarte mucho en una rama y por proyecto, que en lugar de una consolidación, porque el contador que se encuentra aquí, ya sea en contabilidad general, ya sea en impuestos o ya sea en finanzas, no es el contador general de la empresa, no es el auxiliar contable ni el gerente de contabilidad de la empresa, porque este está dedicado a los proyectos. Puede ser puede ser un gerente de contabilidad de series de televisión. Oye, es completamente distinto. ¿Por qué? Porque este contador ve la generalidad de la empresa, los estados financieros donde está este proyecto y otros 30 más, pero este se enfoca a lo mejor, digámoslo, más en el detalle, más en el día a día de la operación, más a fondo. Y este se enfoca, pues prácticamente, por así decirlo, como un auditor, o sea, de todo el panorama. No veo tan estricto esa información. Y entonces, por eso es que, digamos, es como su peculiaridad, porque es como una empresa que tiene su contabilidad general, su contralor, su director, como todas las empresas, pero casualmente como es una industria fílmica y se necesita mucho, digamos,
emprendimiento en este sentido, pues tú tienes tu propio departamento que va por aparte del contador general, del área de impuestos, del de finanzas. Porque lo que ve el de finanzas de toda la empresa es hacia dónde vas, cómo van tus presupuestos, cómo van tus pronósticos, vendiste, no vendiste, tu proyección en la pandemia. Y digamos, un financiero acá, en una serie de televisión, no te proyecta eso. Un financiero acá, lo que te revisa es, ¿estamos en foco rojo por la pandemia? No. Entonces tienen que trabajar los actores, porque el contrato así viene. Entonces hay que analizar cómo va a salir el presupuesto, pero hay que analizar que si un actor se contagia, supongamos ahorita de COVID, pues entonces va a estar 2 semanas hospitalizado, va a estar esto, etcétera, etcétera, y entonces me afecta a nivel proyecto, ¿no? No me afecta a nivel consolidado porque ya entrego los resultados. Esa es la diferencia. Y entonces para todos aquellos que se quieran animar a emprender en estas empresas grandes, que yo tuve la oportunidad de estar en Telemundo, que quieran decir, oye, yo quiero animarme, yo quiero aventarme en la farándula, la verdad es que también viene su contraparte que es muy padre, que es que tú vas a las escenas de cuando están grabando, vas a los inicios y a los finales de las series de televisión, te proyectan avances, convives con actores, te toca muchísimas cosas bastante interesantes y bastante padres que pues obviamente al contador, digamos, de toda la estructura, pues muy difícilmente le toca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a ti te tocó, no sé, estar en el proyecto de uno que se hace muy famoso aquí en México y que seguramente has visto y que todos han visto, es el de las Mañanitas a la Virgen. Oye, pues a lo mejor en ese proyecto de Mañanitas a la Virgen, pues va a cantar Calibre 50, va a venir alguien a cantar de fuera, y entonces vas ahí, te entretienes, también platicas, etcétera, etcétera. Pero pues al final de cuentas, esa es la parte también de ventaja que tiene el contador de producción o en cualquiera de estas tres posiciones, porque los quitan, están más al día a día y tienen que tener esa relación también. Mientras que la otra parte, pues siguen su estructura en su empresa y pues es como de, pues no me tocó ese proyecto, ¿no? Entonces, también es bastante interesante, pero esa es la idea justamente, darles esta Ya, noción de que está. ya después nos vas a decir que saliste de extra o de actor en alguna serie de televisión. Oye, César, retomando un poquito entonces también esta estructura que estás mostrando y comparando con la cuestión de una obra de construcción o una empresa que se dedica a la construcción. O sea, tú dijiste puntualmente, oye, tenemos problemas con cuestiones de devoluciones, cuando cuestiones que exportamos, es algo que al final de cuentas tuviera una tasa del 0%, pero para una constructora que se dedicara a actividades mixtas, hablando de exentos y grabados, pues ellos tal vez no tengan nada que ver con exportación porque están construyendo, pero ellos tienen sus propias particularidades de ver y determinar un factor de acreditamiento por llevar la cuestión de las dos funciones. Y como lo estábamos platicando, y es un poquito la idea de esta charla, es que independientemente el contador tiene diferentes oportunidades en una empresa para poder trabajar, pero la tiene que conocer y tiene que conocer en el área en la que está y que el giro al que se dedica y la rama en la que está para efectos de que no se pierda, hay que seguir profundizando en la misma empresa donde estamos trabajando. Correcto. Sí, porque desafortunadamente si te enfocas a estos temas, es un poco difícil que logres salirte, ¿no? O sea, si estás muy enfrascado en proyectos, en ser un contador de producción de proyectos, y después dices, ay, me quiero cambiar a una contabilidad, no sé, por como acaba de decir, de constructora, para empezar te dicen que tengas experiencia en construcción, ¿no? Aunque la contabilidad, digamos, los estados financieros, pues están en las normas, ¿no? Te dicen, no, pues además viste proyectos, no viste algo general, no viste esto, no viste el otro, sino te dedicaste a este detalle. Entonces también es la parte buena y la parte mala, porque si te quieres dedicar ya 100% a esta parte, a este segmento que es muy especial, pues sí te vas a ver un poco complicado en quererte brincar después a otra posición en otra empresa, ¿no? Pues creo que lo que nos has ayudado el día de hoy, César, a conocer este panorama y que vean todas las expectativas que pudiéramos estar considerando como un contador de proyectos y visualizado con estos jóvenes que están en una etapa formativa y van a llegar a ser los contadores de las diferentes empresas en un futuro.
Creo que la experiencia que nos acabas de decir creo que ha sido muy satisfactoria para que ellos pudieran encaminarse y que vean que las expectativas pueden ser no solamente de una cuestión de un registro. Oye, hay que meterle chamba, hay que meterle análisis, hay que estar encerrados, pero pues también hay que buscarle la forma en que te guste y trabajes en lo que puedas tú desarrollar. Correcto, totalmente de acuerdo. Pues bueno, de nueva cuenta, César, pues muchas gracias. A la gente que nos está viendo, los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, a que nos proporcionen por ahí un like a la página de Facebook. Y pues no, ahora sí que, César, muchas gracias por el día de hoy. Y no sé si quieras decir algunas palabras para poder cerrar el tema de hoy. Pues en realidad te agradezco a ti por la participación, por estar aquí, por el tiempo de presentar esta información y pues a todos aquellos que se quieran animar a emprender este viaje, pues les deseo muchísima suerte, es muy bonito, a mí me encantó muchísimo. Entonces, es una parte de la contabilidad un poquito oculta porque no es tan conocido, pero sin duda alguna aprendes muchísimas cosas y pues puede ser todo un reto, ¿no? Y no quedarse simplemente con el típico de, bueno, oye, de contabilidad, pues a ver qué salgo, ¿no? Sino ya tengan como un panorama de saber en qué se pueden especializar o a dónde pueden dirigirse. Pues de nueva cuenta, muchas gracias, César. Ahora sí que creo que este panorama nos está abriendo, como lo estaba diciendo hace ratito, y cualquier duda o comentario que nos pongan en la parte de abajo los comentarios y con todo gusto los estaremos platicando para efectos de poderlos apoyar y de generar una cuestión de la duda que quisimos manejarlo en una cuestión técnica y llevarlo a una cuestión totalmente práctica. De nuevo cuenta, César, muchas gracias por acompañarnos y estamos en contacto. Muchas gracias, Rodrigo. Cuídate mucho. Saludos, bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.